Hasta el momento es lo que sabemos de la médula espinal, pero en este interior de la médula espinal vamos a encontrar diversas neuronas, conjuntos de neuronas que van a convertir a la médula espinal no solamente en una vía de tránsito de vías ascendentes y descendentes, sino también en verdaderos centros medulares, en este caso, centros nerviosos. La médula espinal va a conectar esos diferentes estímulos con órganos superiores. Ayer habíamos estado describiendo los órganos superiores que están por encima de la médula espinal. Habíamos entendido de que la médula espinal se comunica con el bulbo raquídeo, con el cerebelo, a través del bulbo raquídeo, con la protuberancia, con el cerebro, con el mesencéfalo. A nivel del tronco encefálico encontramos el origen de diferentes nervios, pero que esta vez no se llaman nervios raquídeos, se llaman nervios craneales. Hemos estudiado, hemos visto ya estas imágenes cuando hacíamos referencia a los pares craneales. La parte posterior del tronco encefálico forma en gran parte el cuarto ventrículo, una superficie romboidal donde vamos a encontrar en su interior diferentes elementos, sobre todo referidos a los pares craneales. Si hacemos cortes en diferentes partes del sistema nervioso, en este caso en la protuberancia, vamos a encontrar sustancia gris, sustancia blanca. Habíamos indicado que la sustancia blanca es generalmente periférica, pero en órganos bastante importantes como el cerebro, el cerebelo, la sustancia gris más bien es periférica y la sustancia central es blanca, pero también hay sustancia gris. Estamos viendo un cortecito sagital del cerebelo, el tronco encefálico. Aquí estamos viendo la protuberancia, partecita del bulbo raquídeo y la formación de cavidades. Vamos a llegar hasta el cerebro con estas vías que se van a ir originando a nivel de los receptores que van por la médula espinal, ¿no? Muchas de esas vías terminan justamente aquí, en el lóbulo parietal, y muchas de las vías se originan más bien aquí, en el lóbulo frontal, ¿no? Ambas tienen una particularidad, que son verticales, una es ascendente, la otra también es ascendente, la una es sensitiva y la otra es motora. Entonces aquí están terminando nuestros estímulos que nos vamos a referir posiblemente ya hoy día, y también las respuestas que se van a originar en esta circunvolución, en la frontal motora. Para eso pues vamos a hacer un corte a nivel de la médula espinal. Este cortecito lo hemos ido representando tanto en la parte práctica como también en algún momento, ¿no? Para entender cómo están constituidos los núcleos de los pares craneales. Y hemos empezado justamente de esta imagen, indicando que la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. Pero esa tinción, donde esto es más oscuro y esto es más claro, se consigue justamente a través de tinciones especiales. Si nosotros hacemos un corte en una médula fresca, es esta la coloración que nosotros vamos a observar. ¿Está bien? Entonces, la sustancia gris aquí, evidentemente diferente al resto de lo que está en la periferia. De todas maneras, podemos identificar la forma que tiene la sustancia gris y la forma que tiene la sustancia blanca, ¿no? ¿Y qué forma tiene la sustancia gris en esta imagen? La forma de una H mayúscula, ¿no? Entonces, de alguna manera ya podemos darle una forma a la sustancia gris, pero la imagen es principalmente para representar lo que está en la parte central, en la médula espinal, y lo que está en la parte periférica. Entonces vamos a ir estudiando un poquito la configuración externa, esta vez de la médula espinal. La sustancia gris central, entonces, tiene la forma de una H y la sustancia blanca es completamente periférica. La médula espinal habíamos indicado que es algo aplanada de delante hacia atrás, por lo tanto, vamos a encontrar caras, de acuerdo a su posición,
esta va a ser la cara anterior, la cara posterior y caras laterales. ¿Qué tiene la cara anterior? La cara anterior, en la línea media vamos a encontrar una fisura, ¿no?, de unos 2,5 milímetros de profundidad, que se denomina fisura media o surco medio anterior. Al ladito vamos a encontrar el lugar por donde emergen las raíces anteriores y se denomina surco colateral anterior. Hasta aquí es la cara anterior de la médula espinal. Esta cara no es plana, es relativamente convexa porque está constituida por sustancia blanca, ¿no?, que le da una forma de un cordón y da el nombre de cordón blanco anterior. Entonces, la cara anterior, si hablamos de una hemimédula, de la mitad de una médula, vamos a encontrar la fisura media anterior, cordón blanco anterior, y vamos a encontrar un surco de donde emergen las raíces anteriores de los nervios raquídeos, que es el surco anterolateral. Bueno, hasta ahí es la cara anterior. ¿Qué tiene esta cara anterior? El cordón blanco anterior, que es convexo. Luego vamos a encontrar la cara lateral, bastante grande, convexa también, limitado por el surco colateral anterior y en la parte posterior del surco colateral posterior o posterolateral, también llamado así. Entre ellos vamos a encontrar esta superficie convexa representada por el cordón blanco lateral. Y empieza la cara posterior. ¿Qué encontramos en la cara posterior? Primero, el surco colateral posterior, de donde emergen las raíces posteriores. Luego vamos a encontrar otro surco, pero que no es tan profundo. El surco medio posterior o fisura media posterior. Entre ambos vamos a encontrar una superficie también convexa que se denomina el cordón blanco posterior. Entonces, cordón blanco posterior, limitado por la fisura media posterior del surco colateral posterior. La cara lateral, limitada por el surco colateral posterior y el surco colateral anterior. ¿Qué vamos a encontrar? Cordón blanco lateral. Y la cara anterior, finalmente, limitado por la fisura media anterior y el surco colateral anterior. ¿Qué encontramos? El cordón blanco anterior. Como ven ustedes, estamos rodeando prácticamente la médula espinal con la formación de cordones, la presencia de surcos, con la emergencia de raíces, tanto anterior como posterior. Pero eso es lo que vemos en la periferia. En la parte central está la sustancia gris, que tiene justamente la forma de una H mayúscula, de un murciélago con las alas extendidas. Está constituido por dos prolongaciones anteriores, que se llaman astas anteriores. ¿Cómo son estas astas anteriores? Son gruesas, son cortas. Las prolongaciones posteriores son largas, delgadas, y se llaman astas posteriores justamente, ¿no? Entonces, astas anteriores, las prolongaciones anteriores, y astas posteriores a las prolongaciones posteriores. Ambas astas están unidas en la parte central por una formación delgada que se denomina la comisura gris. En la sustancia blanca, entre el cordón blanco anterior y el cordón blanco anterior del lado izquierdo, este es del lado derecho, vamos a encontrar también una pequeña sustancia blanca que une ambos cordones y se va a llamar, al igual que esta, comisura blanca anterior. En la parte posterior ya es más extensa, ¿no? Hay una comisura blanca posterior, pero es más extenso. En la parte central de la sustancia gris encontramos un orificio que representa un conducto. El conducto del epéndimo. Bueno, pintándose de blanco entonces, el cordón blanco anterior, cordón blanco lateral, la comisura blanca anterior, el cordón blanco posterior. Una hemimédula, una mitad de la médula se está pintando entonces de esa manera. Bueno, y aquí ya está con esa tinción especial, donde nosotros podemos observar justamente la sustancia gris y también la sustancia blanca periférica.
las fisuras, no se ve el conducto, ¿no? En ninguno de los dos, no se ve el orificio del conducto. Pero hay que tomar en cuenta que aquí está ese orificio del conducto del epéndimo. En el interior de la médula espinal, entonces vamos a encontrar un conducto que contiene líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos un poquito a lo microscópico. Esta ya es una imagen microscópica. La sustancia blanca presenta sobre todo axones y neuroglio. La sustancia gris, ¿qué tiene? Cuerpos de las neuronas y neuroglio. En ambos casos hay vasos sanguíneos. Cuando hablamos de la histología, habíamos indicado que existen dos tipos de células, unas nerviosas y otras no nerviosas. Esas son las células nerviosas que ya las conocemos. Es una neurona típica donde encontramos el cuerpo, sus prolongaciones protoplasmáticas o dendritas, y también encontramos su prolongación del soma, ¿no? Su prolongación somática, o también llamado axón. Habíamos indicado que esta neurona puede tener sinapsis con otras neuronas a través de las dendritas, a través del axón, ¿no? Y dependiendo de la unión que vayan a tener, dependiendo de las sinapsis que vayan a tener, pues se va a denominar dendrodendrítica. En caso de que esto haga sinapsis con otra dendrita de otra neurona, será axodendrítica. En caso de que sea el axón, que se una más bien con dendritas, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de uniones. Estas neuronas que están terminando en músculos son neuronas motoras. Las neuronas que se originan en receptores van a ser neuronas sensitivas. Entonces, ya podemos ir entendiendo que existen dos tipos de neuronas, inclusive tres. Neuronas motoras, neuronas sensitivas y neuronas vegetativas. Neuronas motoras, neuronas sensitivas y neuronas vegetativas. Las neuronas sensitivas se están originando en diferentes receptores que los hemos descrito días anteriores. Hemos indicado que nacen en receptores de Meissner, de Merkel, de Ruffin, y receptores que nacen a nivel de los tendones, membrana sinovial, y receptores que nacen a nivel de las vísceras, ¿no? Entonces hemos hablado de tres tipos de receptores, tres tipos de neuronas, entonces, pero todas son sensitivas. Hay neuronas especiales que corresponden a las neuronas sensoriales, que son parecidas a las sensitivas. La que estamos viendo en imagen corresponde a una neurona motora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una neurona motora, significa que esta neurona va a ser capaz de producir la contracción de un músculo. Pero en este momento nosotros no estamos haciendo contracción de muchos de los músculos, ¿no? Puede ser que estén escribiendo, entonces están haciendo contracción de un determinado número de músculos, tal vez flexores, tal vez extensores, pero no están haciendo uso de todos los músculos. Pero si en este momento tocamos un determinado músculo que no está participando de esa acción, ¿qué tiene? Un músculo que no está participando de una determinada acción. ¿Qué tiene? Un tono muscular. Habíamos indicado que una persona cuando fallece pierde el tono muscular, se vuelve flácida. Entonces, una neurona va a producir el tono muscular, o va a ser capaz de producir un tono muscular en un músculo, y otra neurona va a ser capaz de producir la contracción muscular. Entonces, dentro de las neuronas motoras existen dos tipos de neuronas.
unas para el tono muscular y las otras para la contracción muscular. Y se llaman justamente neuronas alfa y neuronas gamma. Neuronas alfa y neuronas gamma. Y en la imagen nosotros estamos observando justamente qué es lo que hace con el músculo. Y si nosotros observamos un músculo, en realidad tiene esta apariencia. Este es un músculo tipo, ¿verdad? Vamos a suponer que es el bíceps. Si está por fuera, la unión neuromuscular lo hace a través de una placa motora. ¿Sí? A esto se llama fibra o unión extrafusal, si está por fuera. Pero también el músculo tiene fibras musculares y la unión neuromuscular es bastante profunda. La mayor parte de los músculos tiene esto justamente, ¿no? Y esto se llama unión intrafusal. Entonces hay dos tipos de uniones, una extrafusal y otra intrafusal. Y cada una de las neuronas está destinada justamente a eso, ya sea a la unión extrafusal o a la unión intrafusal. Entonces, para entenderlo mejor, sabemos que son neuronas motoras, ¿sí? Neuronas motoras. Aquí tenemos un cortecito de la médula espinal, un corte transversal, donde estamos encontrando todos los elementos que ya hemos identificado. Por lo tanto, estamos encontrando la sustancia gris central, esto es asta anterior, astas posteriores, comisura gris, y en la comisura gris aquí sí estamos encontrando el orificio del conducto del epéndice. Esto es cordón blanco anterior, cordón blanco lateral, cordón blanco posterior. Bueno, cuando hablamos de neuronas motoras, ¿dónde se van a originar estas neuronas? Aquí, en las astas anteriores. Cuando hablamos de receptores, las neuronas sensitivas, pues estas neuronas sensitivas más bien van a estar en el asta posterior, porque el asta posterior es sensitivo, ¿verdad? Y el asta anterior es motor. Entonces, estas neuronas que hacen su unión de forma extrafusal o intrafusal se van a originar justamente aquí, en el asta anterior. Son neuronas motoras. Habíamos indicado que son dos tipos de neuronas, unas las neuronas alfa y las otras las neuronas gamma. Entonces, vamos a adelantar esto, vamos a dejarlo todavía pendiente. A ver, la neurona alfa se origina en el asta anterior. Aquí está el cuerpo y esta es su prolongación. La prolongación no es más que la raíz, ¿no? Lo que hemos visto en médula espinal saliendo como cordoncitos, esa es la raíz, pero es en realidad su axón de esta neurona. Entonces, esta neurona sale por el surco colateral anterior para llegar al músculo. Esta neurona alfa va a terminar en la parte exterior del músculo, en la unión, en la placa motora. Es extrafusal. Entonces, ¿qué va a producir? El tono muscular. Es la encargada del tono muscular, la neurona alfa. Y la neurona gamma también sale del asta anterior, está pintado de color verde. Esta es intrafusal y es la que va a producir la contracción muscular. Bueno, pero no solamente estamos encontrando en la imagen las dos neuronas. Esas son neuronas motoras. En este caso,
neuronas motoras, esqueléticas, somáticas. Pero también estamos observando otra neurona aquí, pero que esta vez va a terminar en un músculo liso, ya no es esquelético, ya no es somático, es una neurona vegetativa. Entonces, esta neurona vegetativa nace esta partecita de la médula espinal que no se ve en toda la médula espinal, sino simplemente en pequeños trayectos. ¿En qué trayectos? A nivel dorsal o torácico y a nivel lumbar. Es en esa superficie de la médula espinal donde nosotros vamos a encontrar el asta lateral de la médula espinal. Y tiene una constitución sobre todo simpática. Entonces, aquí se encuentra el cuerpo de la neurona, en este caso es preganglionar. Sale también por el asta anterior, sale también por el surco colateral anterior, acompañando las raíces anteriores somáticas, pero muy cerquita de la médula espinal, en estas superficies torácica lumbar, existen unos ganglios que tienen una composición simpática, un origen simpático. Entonces, sale esa prolongación hacia el ganglio. Esta es una fibra preganglionar. Y en este ganglio hace sinapsis con otra neurona, pero esta neurona esta vez es postganglionar, está saliendo después del ganglio. Acompaña al nervio en cierto trayecto o bien acompaña a los nervios de origen simpático o parasimpático hasta llegar al órgano. En este caso, supónganse que es intestino, al músculo del intestino. Entonces, una neurona vegetativa no está constituida simplemente por una neurona, sino más bien por dos neuronas, una preganglionar y otra postganglionar. En cambio, una neurona esquelética, una neurona somática, simplemente hace falta una neurona. Cuerpo, prolongación y directamente al músculo, ya sea extrafusal o intrafusal. Este es un trayecto motor, ¿está bien? Un trayecto motor, neuronas motoras. Vamos ahora a ver las neuronas sensitivas. ¿Qué pasa con las neuronas sensitivas? ¿Dónde se originan? Como hemos indicado, ¿no? Hay receptores que están en la superficie, entonces hay exterorreceptores. Busquemos aquí algo exterorreceptor, piel. También están estos receptores en los tendones, membranas sinoviales, habíamos comunicado. Entonces buscamos esto, ¿no? Músculo en este caso. Este es un exterorreceptor, propio receptor, y esto finalmente las vísceras. También hay receptores de presión, receptores de dolor y receptores ¿de qué más? Dolor y presión, ¿no? Cuando hay receptores especiales que miden, habíamos indicado los gases, la presión, etc. Bueno, se encuentran en las vísceras. Entonces, estos son interorreceptores, exterorreceptores y propioreceptores. ¿Está bien? Es el origen de esas neuronas que esta vez son sensitivas. Unas son somáticas y otra es vegetativa. Bueno, a ver con quién empezamos. Propioreceptores. Origen. Algunos de los receptores de presión, distensión que encontramos en los tendones o en la membrana sinovial. Se prolonga por su nervio, que es el cilindro eje, hasta llegar a la raíz posterior del nervio raquídeo. En esta raíz posterior del nervio raquídeo vamos a encontrar la presencia de un ganglio. ¿Sí? Entonces, la raíz posterior tiene la presencia de un ganglio. En ese ganglio se encuentra el cuerpo de la neurona.
Y de este cuerpo de la neurona sale la otra prolongación. Entonces, ¿qué tipo de neurona es esa? Es una neurona en T, tiene dos prolongaciones. Una prolongación que nace a nivel del receptor y otra prolongación que nace a nivel del cuerpo para terminar en el asta posterior. ¿En qué parte del asta posterior van a terminar? Bueno, resulta que anatómicamente y fisiológicamente el asta anterior tiene dos partes, una anterior y otra posterior. La anterior es completamente somática, en cambio la posterior es vegetativa. El asta posterior es más larguito, ¿no? Entonces, anatómicamente se divide en tres partes. Una que es la base, la otra que es la cabeza y tiene un segmento intermedio que es el cuello. Fisiológicamente habíamos indicado que esto es, ¿qué cosa? Fisiológicamente, funcionalmente, ¿qué es? Motor. Sí, pero ¿qué motor? Somatomotor. Esto es visceromotor. Fisiológicamente, esto también tiene solamente dos partes, ¿no? Uno es viscerosensitivo y el otro es somatosensitivo. Entonces ven ustedes, hay una diferencia entre lo fisiológico y lo anatómico. Anatómicamente, esto se divide el asta anterior en dos partes, cabeza y base. El asta posterior, más bien, anatómicamente se divide en tres partes, base, cuello y cabeza. Fisiológicamente, simplemente dos. Y de eso hemos hablado bastante cuando hemos hecho referencia a los núcleos. Muy bien. Entonces, estas neuronas que están originándose entre los tendones, membranas sinoviales, ligamentos, etc., van a terminar o van a ingresar por la cabeza, pero no van a terminar en la cabeza, van a ir un poquito más profundamente y van a terminar a nivel del cuello, del asta posterior. Cuello del asta posterior. Vamos ahora con la piel. Todos los exterorreceptores también están constituidos por una neurona similar, una neurona en T. Esta neurona en T entonces tiene una prolongación que nace en el receptor que se encuentra en la piel, en un exterorreceptor. La otra prolongación se encuentra en el ganglio del nervio raquídeo, en su raíz posterior, y esta vez sí termina en la cabeza del asta posterior. En la cabeza del asta posterior. Bueno, hasta aquí está sencillo, ¿verdad? Exterorreceptores, cabeza del asta posterior, propios receptores, cuello del asta posterior. Funcionalmente, los dos primeros terminan en la zona somatosensitiva, ¿sí? Los dos primeros. Y el que se origina a nivel de las vísceras también tiene un trayecto bastante peculiar, bastante especial. Bueno, ¿por dónde va? Se origina en la víscera, va acompañando a un nervio, ya sea simpático o parasimpático, hasta el ganglio que está acompañando a la médula espinal. Volvemos a repetir. La médula espinal, en todo su trayecto, tiene una serie de ganglios que conforman su cadena simpática. Entonces, estos ganglios tienen un componente simpático. Va a ingresar por este ganglio, va en busca de la raíz posterior e ingresa por la raíz posterior. ¿Hasta dónde? Hasta la base. Hasta la base del asta posterior. Entonces, aquí en el ganglio posterior del nervio raquídeo, que es donde encontramos los cuerpos de las neuronas, aquí también se encuentra el cuerpo de esa neurona vegetativa. Y de este cuerpo nace la otra prolongación
terminando finalmente en la base del asta posterior, en la parte más profunda, en lo que hemos denominado la zona víscero-sensitiva. Peculiar, ¿no? El trayecto de esta rama sensitiva, vegetativa, porque se está originando en la víscera, no va a ir por la parte posterior, más bien va hasta el ganglio de la cadena simpática. Del ganglio de la cadena simpática recién va hasta la raíz posterior del nervio raquídeo, donde se encuentra el ganglio, y de aquí nace otra prolongación para terminar finalmente en la médula espinal. Si se ponen a pensar, este es como si fuera una rama comunicante, porque va desde la parte anterior hasta la parte posterior. Y se lo conoce también con el nombre de ramo comunicante blanco. Y es una fibra que no está recubierta por mielina, entonces es una fibra amielínica. El resto de los nervios tiene una capita que los recubre, por lo tanto son fibras mielínicas. Y hay una diferencia entre las fibras mielínicas y las fibras amielínicas. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad del impulso nervioso. Las fibras mielínicas tienen mayor velocidad en el impulso nervioso. En cambio, las fibras amielínicas son un poco más tardonas, ¿sí? Están retardadas en cuanto al viaje. Bueno, sustancia blanca, ya lo conocemos, está constituido por una serie de cordones. Entonces, estos cordones están constituidos por axones, células de la neuroide. Algo que habría que recalcar en la médula espinal es que en la parte superior de la médula espinal, en el segmento cervical, nosotros vamos a encontrar ya no solamente la presencia de un surco posterolateral o un surco medio posterior. En el segmento superior de la médula cervical, además, vamos a encontrar la presencia de otro surco, ¿verdad? Un surco intermedio, y se llama así justamente, surco intermedio posterior. ¿Y qué está haciendo ese surco intermedio posterior? Va a segmentar el cordón blanco posterior en dos cordones más pequeñitos. Uno es interno y el otro es externo. Se los denomina también fascículo de Wolf al interno, fascículo de Bullard al externo, o también se lo llama gracil, delgado, y al externo cuneiforme, ¿no? Entonces tienen diferentes nombres estos fascículos de Wolf y Bullard. Pero ¿dónde encontramos este surco que segmenta el cordón blanco posterior? Solamente en la parte posterior, muy cerca de la médula cervical, ¿no? En relación con el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo, con mayor razón, lo vamos a encontrar mucho más, ¿no? Sobre todo en su mitad inferior. Bueno, y aquí está lo que decíamos, ¿no? La segmentación de la sustancia gris. Base, cuello y cabeza. Funcionalmente, no son estos tres segmentos, sino simplemente dos. Esto es anatómicamente, porque se ve así, ¿verdad? Está la base, está el estrechamiento y está la cabeza. El asta lateral, que solamente está presente entonces en el segmento torácico y el segmento lumbar, que va a dar origen al simpático. La sustancia gris, que tiene la forma de una H, que ya nos habíamos referido entonces a eso. Este es el asta posterior completamente sensitivo y este es el asta anterior. Bueno, y funcionalmente solamente existen dos zonas. En la posterior, la somatosensitiva, y un poquito más anterior, cerca de la base, la zona viscerosensitiva. Lo mismo del asta anterior, solamente dos centros funcionales. Uno anterior, este es somatomotor y este otro es visceromotor. Entonces, funcionalmente, solamente dos centros anteriores y dos centros posteriores. Anatómicamente, el asta posterior más larguito se divide en tres partes y el asta anterior simplemente en dos partes. ¿Está bien? Entonces, para que diferencien ustedes de lo anatómico de lo funcional. Como ya entendemos la presencia de esas neuronas sensitivas, las neuronas motoras, las neuronas sensitivas son aquellas que van a
llevar el estímulo hasta centros superiores o bien simplemente hasta la médula espinal. Para que lleve el estímulo hasta la médula espinal hace falta que la intensidad del estímulo sea relativamente pequeña. Si ese estímulo es suficientemente intenso, ya no va a llegar hasta la médula espinal, sino va a llegar hasta centros superiores, ¿no? Supónganse cerebros, supónganse y es aquí donde se va a producir una respuesta ya mucho más compleja que va a ir descendiendo hasta las neuronas motoras. Entonces, a los que tienen poca intensidad se denominan simplemente reflejos, porque hay una entrada y hay una salida. La entrada, ¿quién la constituye? La neurona sensitiva. La salida, ¿quién la constituye? La neurona motora. Entonces hay una entrada y hay una salida. Entrada y salida. Dos neuronas. Una será una neurona sensitiva y la otra será una neurona motora. Bueno, y este reflejo más sencillo que está constituido simplemente por dos neuronas se lo denomina así: reflejo monosináptico o reflejo simple. Si nosotros producimos un estímulo, supónganse en el tendón de la rodilla, el tendón rotuliano, producimos un golpecito, ese estímulo va a ingresar por la neurona sensitiva hasta la médula espinal. Y como no requiere tanta respuesta, porque la intensidad es fugaz, la intensidad es limitada, entonces solamente hace falta que se produzca la respuesta por otra neurona, una neurona en este caso motora. ¿Y qué va a producir? La extensión de la piel, ¿no? Va a actuar sobre un músculo, sobre el músculo cuádriceps. Y ahí está terminando justamente esa neurona, sobre el músculo cuádriceps, produciendo ¿qué cosa? La extensión de la piel. Entonces, estímulo, respuesta, reflejo monosináptico, reflejo simple. ¿Por dónde ingresa la neurona? Por una neurona sensitiva que está justamente a nivel de los receptores del ligamento rotuliano. ¿Por dónde va la respuesta? Por otra neurona motora, un nervio en este caso, que va a terminar en el músculo cuádriceps. ¿Qué se produce? La extensión de la piel. Reflejo simple, reflejo monosináptico. Pero hay otros reflejos que son un poquito más intensos. Estamos volviendo a ver el reflejo monosináptico. Esta es la neurona sensitiva y esta es la neurona motora, produciendo la extensión de la piel. Y esos reflejos ya que necesitan más respuesta se denominan reflejos compuestos o reflejos polisinápticos. ¿Cuál es la diferencia? Ya no hace falta simplemente dos neuronas, una neurona de entrada, una neurona de salida, sino más bien hace falta aquí una neurona intermedia. Entonces, en todo este arco reflejo compuesto intervienen tres neuronas. A ver, esta es la neurona sensitiva, la que está pintadita de rojo, es la neurona sensitiva. Receptor, siempre, ¿no? Primero, receptor, porque es la neurona sensitiva. En este caso, receptor de ¿qué? Receptor del dolor. Receptor del dolor, neurona, es una neurona en T también, está el cuerpo en el ganglio, va a la otra prolongación, a la médula espinal, hasta posterior, cabeza, y hace sinapsis con una neurona intermedia que está pintada de fucsia, ¿no? Entonces, esta es una neurona intermedia. Y esta neurona intermedia está comunicando con la neurona motora para que se produzca su respuesta. En este caso, ¿qué es lo que va a producir? La contracción de los músculos de la mano, ¿no?
¿no? Entonces inmediatamente voy a realizar tal vez una flexión o una extensión, pero separándome del estímulo que está produciendo el dolor. Estas neuronas se las conoce también o están constituidas en gran parte por neuronas de Ranchier. ¿Qué características tienen estas neuronas? Estas neuronas van a actuar como neuronas de memoria, van a actuar como neuronas inhibitorias para que esa respuesta solamente sea emitida por este grupo muscular, ya sea que van a producir flexión o que van a producir extensión, nunca las dos cosas a la vez. Entonces, van a ser neuronas inhibitorias para el grupo antagonista de músculos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuando voy a producir la acción, la respuesta a través de esta neurona, pues esta neurona intermedia también está inhibiendo al otro grupo de músculos antagonistas, ¿no? Entonces, solamente voy a producir una flexión o bien una extensión, nunca las dos cosas a la vez. Neurona intermedia, neurona de Ranchier. Bien, entonces aquí estamos viendo justamente esa neurona intermedia y la respuesta cómo se produce en un determinado grupo de músculos. Pero esto no solamente se produce a nivel de los músculos, sino también se produce en otros órganos. Y aquí tenemos algo bastante típico que hemos ido viendo con el tiempo. Reflejo corneal. El reflejo corneal está constituido entonces por una neurona, por uno de los nervios, que en este caso es el nervio. ¿Qué nervio? ¿Cuál? Inclusive podemos decir ya no solamente el nervio, sino las raíces del nervio, ¿no? ¿Qué raíces? O ramas del nervio. Vale, y si ya estamos cerca del examen. Claro, el trigémino es en dónde estás, en la Facultad de Medicina, en Sucre, digamos, ¿no? O si me dicen en la Facultad de Medicina, que ya no estoy acercando, pero si me dicen estoy en aula 201, ya soy más específico, ¿verdad? Entonces, al hablar de trigémino es como si me dijeran en Sucre, el oftálmico, ya estamos en la Facultad de Medicina. ¿Cuál es? Los nervios ciliares largos. Nervios ciliares largos, ramas del oftálmico, entonces, ¿no? ¿Pero qué van a hacer? Estos son los encargados de transmitir el estímulo que se está produciendo en la córnea. Supónganse un pelito, ¿no? A nivel de la córnea. Me produce la molestia, es transmitida por estos nervios que van a llevar justamente hasta el tronco encefálico a través del trigémino. En el tronco encefálico se produce una sinapsis justamente a través de una neurona intermedia para que se produzca la respuesta por dónde. ¿Con qué van a, hacia dónde lo va a dirigir esa neurona intermedia? Con el facial. ¿No? Con el facial. ¿Y qué va a hacer el facial? El músculo auricular del ojo, ¿no? El músculo auricular del ojo. Entonces, está haciendo sinapsis con el séptimo par craneal. Reflejo polisináptico, ¿no? Entonces ven ustedes el reflejo polisináptico no solamente se encuentra en músculos estriados, también se encuentra en otro tipo de nervios, que en este caso son los pares craneales. El día de mañana vamos a hablar de los centros nerviosos, vamos a hablar de las dermatomas, ¿sí? Y vamos a hablar ya de las vías. Les voy a dejar una presentación de vías que desde hace muchos años
lo hemos ido presentando, ¿sí?, a los estudiantes, y hasta el momento no hemos encontrado una mejor presentación que esa. Entonces, les voy a pedir que repasen un poquito esto para que mañana vayamos ingresando ya vías nerviosas.